viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, hasta las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios les bendice, mis hermanos queridos. Gracias por sintonizarse una vez más con nosotros a través de este programa radial, Transformados por la Renovación de la Mente, y este es su pastor, Edwin Malavé. Salimos al aire a través de Radio Apocalipsis Network, la cadena de repetidoras que hacen posible que nosotros lleguemos hasta sus hogares con este mensaje poderoso, transformador e impactante, la palabra de Dios que está bíblicamente calificado. El día de hoy tenemos un buen mensaje. Queremos que usted se mantenga sintonizado con nosotros por lo menos esta media hora. Es una media hora que le pedimos que se quede sintonizado con nosotros. Queremos que usted y yo, juntamente conmigo, podamos escudriñar un poco a través de este mensaje, un poco la palabra del Señor, sobre un tema muy importante en nuestras vidas, y es acerca del bien y la misericordia. Me seguirán todos los días de mi vida. Amén. En la casa de Jehová moraré por largos días. Pero a pesar de que voy a usar y voy a comenzar con ese versículo que se encuentra en el Salmo 23, capítulo 6, queremos salir a través de la palabra del Señor enseñando no solamente cómo este bien y esta misericordia funcionan en cada una de nuestras vidas, pero al mismo tiempo queremos asegurarnos que usted entienda de que todo en la vida tiene unas condiciones. Y es cierto que por ahí hay muchas personas que dicen que Dios nos ama incondicionalmente, y podemos creer que Él no midió condiciones de ninguna clase cuando decidió dar su vida por nosotros para que nosotros podamos ser salvos, y a esa medida podemos entender esto, pero tampoco podemos comunicarle a un pueblo de que usted, cuando viene a Cristo, está buscando a Jesucristo y está buscando la salvación, que usted se puede quedar tal y como es, y que no va a haber ninguna clase de cambio o transformación en su vida mientras usted simplemente dice: Dios me ama como soy. Dios te ama y te busca donde tú estás. Él va y te encuentra si estás en la peña, en el risco, si has caído, si estás herido, si estás trabado en la zarza. No importa cómo te encuentres, tú eres la oveja perdida. El Señor te va a buscar, pero con su vara y su callado Él te va a sacar y te va a levantar. Y luego Él va, según dice, esto es una realidad que hacen los pastores, cuando la oveja perdida es un poco arisca y hace lo que quiere, el pastor pues le quiebra una de sus patitas y se la lleva al hombro y luego la devuelve a redil. Así que el pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor, Él no nos va a dejar jamás y nunca en el lugar donde nos encontró. Él nos va a sacar de esa situación, Él nos va a llevar a redil, Él nos va a hacer parte de una comunidad cristiana, nos va a hacer parte de la iglesia. La palabra del Señor dice que los que eran salvos eran añadidos a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y definitivamente aquellas personas que quieren tener una íntima relación con nuestro Señor Jesucristo, tenemos que entender las condiciones, la ética, los mandamientos y todas las cosas que Dios pide a través de su santa y divina palabra, para que nosotros podamos literalmente hacer la voluntad del Señor y estar en su voluntad. Porque hay muchas personas que siempre preguntan, y como yo siempre he dicho, y quizás usted me ha oído a través de la radio y en estos programas que salen en las redes sociales y quizás en algunos canales de televisión, de que nosotros tenemos que entender que el estar en la voluntad del Señor es actualmente hacer su voluntad, una voluntad que se encuentra bien descrita, bien clara dentro de las Sagradas Escrituras. Hay muchas personas que se la pasan siempre diciendo: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, la voluntad de Dios para tu vida está escrita en la palabra del Señor. Y cuando la palabra del Señor tú haces de acuerdo a la palabra,
y de acuerdo a como nuestro Señor Jesucristo te invita a que tú le sirvas y te relaciones con Él, cuando tú hagas eso, tú vas a ver la voluntad de Dios manifestada. El problema de muchas personas es que están tratando de conseguir una voluntad en sus vidas que está razonada por sabiduría humana, que está razonada por pensamientos aún seculares y mundanales. El mundo piensa de cierta manera. Sin embargo, las cosas que Dios tiene para nosotros no pueden ser pensadas ni entendidas dentro de la sabiduría de los seres humanos que viven sin Dios y sin esperanza, por más liderazgo que ellos tengan, por más conocimiento, por más métodos que ellos puedan traer al mundo. La realidad del caso es que la voluntad de Dios es una única, especial, maravillosa, y ya mismo vamos a descubrir cómo esta voluntad se manifiesta en tu vida. Tú tienes que aprender actualmente a vivir de acuerdo a la voluntad del Señor y luego ver las manifestaciones de la bondad de Dios en tu vida. Así que también encontramos acá que quiero hablar un poquito acerca del bien de parte de Dios. Acuérdense que la palabra del Señor, cuando vemos el principio, cuando Dios creó todas las cosas, encontramos que Dios está creando y cada vez que Él hace una parte de la creación, dice la Biblia, y vio Dios que era bueno. Y yo quiero que ustedes entiendan que la manifestación del amor de Dios está en su bondad. Así que Dios es bueno, es la manifestación de su amor. Así que cuando Dios está creando por medio de la motivación de su propio amor, que Dios es amor, está creando todo el mundo, lo está haciendo con un propósito de poner al hombre para que el hombre en ese mundo creado por Dios sea feliz. Y todo lo que Dios estaba creando para el hombre era actualmente bueno. También encontramos en un momento dado que cuando el hombre está solo, el Señor dice en su palabra que vio que el hombre estaba solo y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Lógicamente de ahí hace lo que le llaman una esposa, una mujer, y se llama la ayuda idónea, ayuda competente, y hace de los dos un matrimonio y los dos se convierten en una sola carne. Y la palabra del Señor nos habla que el que haya esposa, buena cosa ha hallado. Así que la bondad de Dios es maravillosa, maravillosa. En todo el sentido de la palabra, se ha asegurado. Luego la procreación de la familia y todas estas cosas que suceden son parte de Dios en su bondad. Pero cuando el hombre peca y el hombre cae de la palabra, de la gracia de Dios, actualmente el hombre cayó de la gracia de Dios por causa de la desobediencia. Es decir, no se sometió el hombre a Dios, ni la mujer, ni el hombre ni la mujer. Sí entendemos por la palabra del Señor que Dios había puesto a Adán sobre todas las cosas y por supuesto Adán es cabeza de la mujer y la palabra del Señor nos enseña que la mujer se sometía a Adán, pero Adán tenía que someter a Dios. Y entonces ahora tanto uno como el otro pecan. Ninguno de los dos se someten, los dos son rebeldes y los dos terminan destituidos de la gloria de Dios y los dos terminan con una gran necesidad de salvación. Y ya sabemos entonces que la perdición del hombre, el estado de depravación en la que el hombre se encuentra y la mujer, este es un estado que lógicamente no tiene nada de bueno. ¿Qué fue lo que perdió esta pareja? Esta pareja perdió el lugar de la adoración. Ellos salieron del huerto del Edén, que es el lugar donde ellos tenían una relación íntima con Dios, y cuando ellos pierden esta relación íntima con Dios, ellos pierden ese lugar de adoración. Entonces ahora quedan apartados y destituidos de la gloria de Dios. Y por eso la palabra del Señor, específicamente a través de nuestro Señor Jesucristo, nos dice que el Padre que está en los cielos está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que el Señor mismo, Dios mismo, está en busca de las personas que decidan adorar en el espíritu y en la verdad. Y cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de el conocimiento, la sabiduría y de la presencia misma del Espíritu de Dios que viene a la persona
Y luego la verdad que estamos hablando es la verdad escritural, la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que tener actualmente una adoración que esté saturada por el Espíritu y por la verdad. Y cuando eso suceda, nosotros vamos a convertirnos como una antena donde Dios mismo va a darse de cuenta que estamos mandando una señal diciendo, aquí estoy. Y cuando nosotros hacemos eso, el Señor se acerca y comienza a tener una íntima relación con cada uno de nosotros. Y esto es lo que vemos precisamente en David, un gran adorador. El adorador David, sus cánticos, sus alabanzas y su corazón, que es un corazón igual al de Dios, un corazón entregado y sometido a Dios. Ese es el corazón del rey David, pero aún antes de haber sido ungido para ser el rey, ya él estaba en esa comunión con Dios y Dios se acercaba a David. Y es en medio de esa clase de personalidad que tenía David, que la palabra nos habla, que él mismo diciendo, Jehová es mi pastor y nada me faltará, y junto en lugares de delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me hará descansar, y por ahí continúa, y llega a esa parte donde dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y ahí continúa diciendo, ciertamente el bien y la misericordia, el bien y la misericordia, de lo que estamos hablando en el día de hoy, me seguirán todos los días de mi vida. Así que hay un bien de parte de Dios que viene para David, y la misericordia se convierte como una especie de cerca o de pared de protección que actualmente protege el bien que Dios ha propuesto para David, que propone y ha preparado para cada uno de nosotros, para que podamos estar en su casa, tengamos una invitación permanente a vivir en la casa de Jehová por largos días, por toda nuestra vida. Así que nosotros tenemos esa grande oportunidad y Dios está protegiendo por medio de su misericordia. Entonces, ¿cómo se manifiesta ahora el total del amor de Dios y la bondad de Dios y luego la misericordia de Dios que actualmente protege su bondad para que no sea quitada y no suframos las consecuencias de una vez más perder la vida y perder la eternidad que se nos ofrece por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque por un hombre entró la muerte, pero por otro entra la vida. Así que por causa de Adán nosotros hemos pasado de la vida a la muerte, pero por causa de Jesucristo ahora tenemos la oportunidad de pasar de la muerte a la vida. Y entonces ahora tenemos esa grande oportunidad en Cristo Jesús, que Él la logró específicamente en el sacrificio de su muerte en la cruz del Calvario, derramando su sangre por cada uno de nosotros, y por medio de la sangre y por Él haber tomado ese lugar y Él habiendo sido obediente y obediente hasta la muerte. Y esa obediencia significa que Él no vino en ningún momento a abolir la ley, sino a cumplirla y a cumplir todos los mandamientos y a ser perfecto y a ser santo, para que luego Él, que es perfecto y santo, cuando muere y cae en el sepulcro, la muerte no tiene poder sobre Él. Entonces por eso dice la palabra del Señor que la muerte se olvida en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y la razón de que lo dice la palabra es porque nosotros, por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra desobediencia, la desobediencia de Adán y de Eva, pasamos de la vida a la muerte. Pero ahora Jesucristo, por causa de la obediencia y por causa de haberse sometido hasta los humos y haber sido santo y perfecto, cuando muere actualmente no puede ser aguantado por la muerte, sino que todo lo contrario, la muerte tiene que soltarlo. Y Él es olvido en vida, y ahora Jesucristo es resucitado de entre los muertos, y ahí se encuentra la promesa poderosa para cada uno de nosotros, cuando nosotros ahora venimos a estar en Cristo, y Jesucristo es la bondad manifestada del amor de Dios, y nosotros por medio de la salvación
y del sacrificio de la cruz del Calvario, tenemos la manifestación de la misericordia de Dios. Que cuando nosotros, sí, como dice Juan en sus cartas, no podemos decir que no pecamos, porque todos pecamos todos los días, pero nosotros no tenemos en Jesucristo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro nombre debajo del cielo en el que podamos ser salvos, sino el nombre de Jesucristo, y en Él tenemos un abogado que nos defiende, y por su sangre Él puede enseñar las marcas que se encuentran en sus manos. Él puede enseñar la sangre que ha sido salpicada sobre cada uno de nosotros, y nosotros, cubiertos por la sangre de Cristo, podemos ser protegidos por su misericordia para que la bondad y el bien que Dios ha hecho para cada una de nuestras vidas no lo perdamos, sino que actualmente lo recibamos y seamos parte de la gran salvación que Jesucristo ha efectuado por cada uno de nosotros. Mas, sin embargo, yo quiero que ustedes entiendan que la salvación no es garantizada. La salvación exige, y hay una condición. Hay muchas personas que no entienden esta parte, pero hay una condición definitivamente. Por eso que cuando yo oigo el mensaje de algunas personas que se les olvida hablar de lo que yo estoy hablando en este momento, y ellos dicen que Dios te ama incondicionalmente, lo que las personas están oyendo es otra cosa diferente. Lo que las personas están oyendo es que yo no tengo que cambiar, yo no tengo que tener condiciones de ninguna clase. Pero eso no es cierto. La salvación exige una condición verdadera, y es la condición de que usted tiene que aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Usted no puede decir soy salvo porque Jesucristo hizo eso en la cruz del Calvario y ya. No, eso no es cierto. Eso es una mentira satánica que se introduce dentro de las iglesias y es una doctrina de demonios. Hay mucha gente que dice, no te apures que estás debajo de la gracia y ya. No, eso no es cierto, hermanos. Nosotros tenemos una responsabilidad de actualmente aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Y yo veo cuando predicadores llaman desde los altares y dicen, ven a Cristo Jesús, acéptalo hoy. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esa aceptación, ¿qué significa aceptar a Jesucristo? Si no es actualmente aceptar sus mandamientos, aceptar sus enseñanzas, aceptar que nosotros seamos igual a Él, que nosotros podamos crecer a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, y que podamos crecer al nivel y a la estatura de quien Cristo es, y recibamos la mente de nuestro Señor Jesucristo, y que en nuestro andar, en nuestro caminar, en nuestro hablar, en nuestro mirar, en nuestro vestir, en nuestra conducta y en nuestro carácter, nosotros podamos manifestar y revelar la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo vive en mí. No vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es. Así que nosotros tenemos que entender esta realidad cuando nosotros estamos diciendo que somos cristianos. Nosotros no podemos decir que somos creyentes, que somos cristianos o que somos salvos y no ser parte de la nueva vida en Cristo y no ser parte de esta salvación tan grande que Dios ha hecho para nuestras vidas. Así que esto es bien importante. La palabra del Señor también dice acá que todas las cosas obran para bien para los que son llamados conforme a su propósito. Esto se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y ahí otra vez está hablando acerca de la imagen de nuestro Señor Jesucristo, y cuando habla acerca del propósito, está hablando del propósito que Dios nos llama a ser santos, nos llama a ser actualmente obedientes a su palabra y sometidos a sus mandamientos. Eso es lo que está hablando acerca del propósito de Dios. Y los que son llamados, cuando usted recibe un llamado, usted tiene que responder al llamado. El que no responde al llamado no puede, literalmente no puede, recibir lo que Dios está prometiendo. Porque si usted no ha respondido al llamado, usted no lo puede recibir. Así que yo, cuando oigo a personas decir, no te preocupes, que todas las cosas obran para bien para aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Y yo le digo, preocúpate de que hayas respondido al llamado de Dios, porque esa promesa
solo está ahí para los que han respondido al llamado. No solamente que has sido llamado, pero que has respondido al llamado. Si tú eres llamado, responde. Es como alguien que quiere casarse contigo. Bueno, está bien, qué lindo, este hombre quiere casarse conmigo, esta mujer quiere casarse conmigo, pero si tú no aceptas el compromiso, si tú no aceptas ese llamar de esa otra persona para que tú seas parte de esa relación, si tú no lo aceptas, tú nunca vas a ser parte de ese matrimonio y lógicamente no vas a recibir los beneficios de esa unidad y de esa relación. No va a existir, no lo puede recibir. Así que el que quiera venir a Cristo tiene que aceptar la copa de nuestro Señor Jesucristo y tiene que beber de ella y tiene que convertirse en uno con el Señor Jesucristo y aceptar ese matrimonio que existe entre Jesucristo y su iglesia. Eso es bien importante que nosotros lo entendamos. Así que todas las cosas obran para bien y van a obrar para bien para aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. La palabra del Señor dice que lo más importante que nosotros podemos hacer, una de las cosas más importantes, bueno, yo lo diría que es lo más importante, que nosotros podemos hacer es amar a Cristo, tenemos que amarlo. Entonces Jesucristo define cómo es que nosotros le tenemos que amar. El Señor dice en Juan capítulo 14, si me amas, tú tienes que cumplir mis mandamientos, tienes que someterte, tienes que hacer las cosas que te digo. Entonces, si nosotros amamos al Señor, nosotros tenemos que ser cumplidores de los mandamientos de Cristo. Y esa es la manera que nosotros podemos manifestar el amor de Cristo. Y no solamente que nosotros lo podemos manifestar, sino que esa es la manera en que Jesucristo mismo va a medir nuestros corazones y va a decir, verdaderamente me amas. Porque Él dice, si me amas, guardas mis mandamientos. Así que ahí está la manifestación y la demostración de que nosotros verdaderamente amamos al Señor. Cuando vamos a una iglesia, yo mismo como predicador, yo digo desde el púlpito, ¿cuántos aman al Señor? Y todos alzan las manos y dicen, amén. Pero muchos, la gran mayoría, están refiriéndose a un sentimiento. Sin embargo, yo me estoy refiriendo a una acción que tiene que ver con demostración por medio de la obediencia a los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Así que si me amas, tú guardas mis mandamientos, haces lo que te digo, es lo que realmente el Señor nos está diciendo. ¿Cuántos han oído también que en la palabra del Señor se encuentra una parte que dice, cosa que ojo no vio, oído no oyó, y que no ha subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman? Así que hay una bondad, hay un bien que Dios tiene para cada uno de nosotros y este bien está manifestado de parte de nuestro Dios para aquellas personas que aman a nuestro Señor Jesucristo. Ya yo acabo de describir lo que el amor verdaderamente es y cómo es que Dios define el amor hacia Él. Y entonces cuando Él sepa que tú verdaderamente le amas, que le estás buscando, que entras en esa relación con Él, Él te va a hacer partícipe de cosas que el ojo humano no ha visto, que el oído humano no ha visto y que el corazón humano ni siquiera lo ha pensado. La mente humana ni siquiera ha podido pensar estas cosas. Yo siempre he dicho a mi esposa, porque a mí me gustan las herramientas y me gustan hacer diferentes otras cosas, y hay veces que necesito una herramienta especial y no sé si existe, no sé si alguien la habrá inventado, si alguien la ha creado allá afuera, y yo le digo a mi esposa, si yo me la puedo imaginar, ya alguien se la imaginó. Entonces esa persona que se la imaginó, pues ya la puso, está en venta en algún sitio y yo lo que hago es que pongo en el internet algunas palabras claves para ver si sale el producto que estoy buscando y ahí está, punto, exactamente lo que estoy buscando, la herramienta que estoy buscando, la tecnología que estoy buscando, quizás un software que estoy buscando, lo que sea que estoy buscando, ya alguien se lo imaginó, ya alguien lo hizo, lo creó, lo inventó y lo puso a la venta y yo puedo ahora comprarlo y básicamente usarlo. Esa imaginación que está en los hombres y existe en los hombres es maravillosa en los seres humanos. Pero Dios dice que tiene para usted y para mí, que le amamos y que nos sometemos a los mandamientos de Dios, Él dice que tiene preparado para nosotros cosa que ojo no ha visto sobre la faz de la tierra, cosa que oído no ha oído y cosa que no puede ser imaginada
por la mente humana y por el corazón de los hombres. Así que imagínense qué grande voluntad y qué grande bondad tiene Dios para cada uno de nosotros. Pero no viene garantizada, es decir, no viene automáticamente. Nosotros tenemos que actualmente comenzar a acercarnos a Dios, como dice su palabra, para que Dios se acerque a nosotros. Acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Y es en medio de esa relación que nosotros podemos recibir esto, y el apóstol Pablo nos enseña precisamente en este capítulo que eso que Dios se tiene preparado para nosotros, eso que ojo no vio y oído no oyó, está hablando de una sabiduría especial que no es la sabiduría de los hombres aquí en la tierra. Las cabezas de Estado, los gobernantes, los líderes, jefes de corporaciones, bueno, todo lo que usted puede imaginar, sabido y por haber aquí sobre la faz de la tierra, no tiene en lo absoluto el conocimiento ni la sabiduría que solamente viene de parte del Espíritu Santo para aquellos que aman a nuestro Señor Jesucristo, porque el Espíritu que escudriña las profundidades de Dios también es el Espíritu que escudriña nuestra profundidad y que comunica a Dios a nuestras vidas y nos enseña cosas que ojo no vio, oído no oyó y no ha subido a corazón de hombre. Aleluya. Maravillosa verdad que nosotros estamos aprendiendo en el día de hoy. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, mientras tú te mantengas buscando a Dios, mientras tú te mantengas aceptando a Dios. ¿Cuándo? En otros mensajes yo he predicado, a Jesucristo se acepta todos los días. Nosotros podemos hablar de que lo acepté 30 años atrás, lo acepté 20 años atrás, 40 años atrás, pero la realidad es que la palabra dice que el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Nosotros tenemos que seguir a Cristo tomando la cruz. Así que muchas gracias por oírnos. El bien y la misericordia te siguen. El bien está protegido por la misericordia de Dios. Jesucristo es la manifestación total de la bondad de Dios, del amor de Dios. Él es la bondad de Dios para tu vida. Y Él es el que ha hecho que tú puedas pasar de la muerte a la vida. Mantente relacionado íntimamente con nuestro Señor Jesucristo. Gracias por estarnos escuchando en el día de hoy, en este programa Transformado por la Renovación de la Mente, y este es su pastor, Edwin Malame.